este niño... Doctora. Esto no es un niño, señores. Ya Doctora. yo me lo sospechaba que esto no era niño. Doctora, yo soy el hermano menor Este de él. niño tiene 22 años. De triple A, triple L, me parece que es mejor porque tú lo sabes, si nos vamos a las estadísticas. ¡Parkour! Michael, parkour! ¡Parkour! Muy buenas tardes, aquí Mariela de Regil y esto es 10 mexicanos dijeron. En el segmento de hoy hablaremos sobre el libro de La función del orgasmo, el descubrimiento del orgón por Wilhelm Reich. El propósito de escribir este libro para el autor fue de cómo nació el deseo de registrar ciertas observaciones que de otra manera no hubieran sido expresadas con atención a consideraciones diversas. Por lo tanto, Wilhelm Reich, un hombre nacido en el Imperio Austrohúngaro el 24 de marzo de 1897, el cual fue un inventor, postulador de la teoría del orgón, que sería un hipotético tipo de energía vital, el cual fue médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco, y también fue discípulo de Sigmund Freud, de origen judío, nacionalizado estadounidense. Es célebre por sus contribuciones a la sexología, a la terapia psicoanalítica, su compromiso en favor de la liberación sexual. Dicho libro habla sobre las lagunas de la teoría sexual y en la psicología, el desarrollo de la teoría del orgasmo, el desarrollo de la técnica del análisis del carácter y una revolución biológica fracasada. Por lo tanto, a continuación invitaremos a 10 mexicanos a hablar sobre dicho libro, dar su opinión y lo que creen más importantes de su teoría. Hola, buenas noches. Respecto a esta lectura, me llamó mucho la atención que los escritores previos a Freud describían, por ejemplo, el apetito sexual, le llamaba la energía del instinto sexual. Así también encontré que la tensión sexual, su relajación, eran considerados instintos, y estos instintos, en aquel tiempo prevalecían los instintos morales, eran vistas como degeneraciones de tipo diabólico, ¿no? Entonces era considerado como algo malo. El que las personas fueran inteligentes o que tuvieran una enfermedad mental eran considerados incluso como un mal hereditario. Así también para Reich, también él analiza que la sexualidad posterior a la pubertad es una situación que ya se encuentra totalmente desarrollada. Freud asumía la existencia de sustancias químicas que eran responsables de la excitación sexual, hablando de un órgano líbido, y también atribuyendo a cada célula eso que influencia la vida. Gracias. Buenas tardes. Peer Gynt es una de las interpretaciones para explicar el tema del psicoanálisis. Me llamó la atención que el hombre tiene miedo a lo desconocido, porque el inconsciente interrumpe en la conciencia. Entonces el paciente pierde la barrera contra el caos de su mismo inconsciente. Estamos en un mundo donde la sociedad juzga y no sabe lo que le conviene. Cada uno de nosotros salimos adelante de nuestros propios problemas y el resto de las personas no sabe por lo que cada quien está luchando. También en el libro se habla de las personas que tienen esquizofrenia, que viven en un mundo imaginario donde es muy distinto a la realidad, además de factores genéticos y ambientales, de alteración química y de estructura del cerebro. La técnica del análisis de la resistencia no se ponían en práctica, ya que estaban en contra del descubrimiento de los contenidos sexuales inconscientes. Hola, ¿qué tal? Cuando escuché el título del libro me pregunté, ¿acaso es un libro erótico? En realidad no, es un libro que habla de la sexualidad y viene a clarificar algunas dudas que había en las lagunas entre la teoría sexual y la psicología. Algunas preguntas como ¿qué es el instinto o el placer sexual? Son respondidas. El autor nos dice que el impulso sexual no es nada más que ese recuerdo motor del placer experimentado previamente y que toda tensión sexual debe ser liberada por el organismo. ¿Qué pasa si se queda reprimida?
Esa falta de gratificación o de éxtasis sexual viene a originar una gran variedad de perturbaciones en el equilibrio psíquico. Así que les recomiendo leerlo. Bye. Este libro de la función del orgasmo se me hizo muy interesante porque nos habla de aquellas enfermedades causadas por disturbios contemporáneos de la vida sexual, como lo era la neurosis de ansiedad, que esta era derivada de la abstinencia, y la neurastenia, que provenía de abusos sexuales. Esto llevó a Reich a investigar la salud genital, y aunque la sociedad psicoanalítica rechazaba totalmente esta teoría, bueno, pues aún así él decidió seguir. Esta teoría del orgasmo surge en 1923 y se define por la capacidad de descargar totalmente la excitación sexual mediante convulsiones placenteras e involuntarias del cuerpo. El libro está muy interesante, en verdad se lo recomiendo. La angustia estática era uno de los puntos importantes de este capítulo 5, que era la excitación no descargada, y para poder transformarla de nuevo se tenía que conocer cómo se había operado en primer modo. También muestra un ejemplo muy importante del suicidio. Era o es una venganza inconsciente en contra de la persona con la cual el paciente se identificaba, o una manera de escapar a la presión de situaciones vitales demasiado complicadas que pues la persona ya no pudiera manejar. Y clínicamente el miedo de los pacientes a la muerte se reducía en general a un miedo a la catástrofe, y a esto se refería lo que era la angustia genital. El instinto de destrucción se manifestaba al servicio de un deseo biológico primero de vida, y no extraña la connotación sexual alguna, y su objeto no era el placer, sino la liberación del dolor en una experiencia placentera. A mí me llamó la atención el hecho de que la fuente de la supresión sexual se daba en una forma autoritaria en el hogar. Este era un conflicto entre padres e hijos, que a su vez la familia era presionada por la sociedad para reprimir la sexualidad. Y esto tornaba a los individuos en personas antisociales y personas que enfermaban. Entonces Wilhelm abogaba por una sexualidad sana donde se respetaran todas las etapas del individuo, lo que era la niñez, la pubertad y la adultez. Eso fue lo que más me gustó. Hola a todos. A mí, Mariela, lo que se me hizo interesante de este libro, y específicamente del capítulo que yo leí, fue que Reich hablaba de uno de los tipos caracterológicos, el cual es el masoquismo. Reich decía que una persona masoquista desea estallar por medio de la tortura, pues solo así siente alivio. La persona masoquista pues no puede gratificar sus impulsos sexuales, pues teme del alivio orgástico, pero a la vez busca liberar esta angustia de placer desde fuera, esperando que alguien más le proporcione este alivio. O sea, busca que otra persona haga uso de alguna forma de tortura, pues siente que así puede tener un alivio orgástico, del cual a la vez tiene miedo. Cabe mencionar también que si bien Freud consideraba al masoquismo como un instinto biológico, especialmente un instinto de muerte, Reich difería de él, pues veía el masoquismo, como ya lo mencionamos, como una perturbación en la gratificación de los impulsos sexuales, y también lo veía como constantes intentos fallidos de superar esta perturbación. Y bueno, esta ha sido mi aportación. Gracias. Buenas tardes, claro que sí, te comparto la experiencia de la lectura. Reich ubica el orgasmo primeramente como el fenómeno central de la sexualidad y en un segundo plano como la unidad de funcionamiento de todo lo que es un ser viviente, ¿no? Reich descubrió lo que era el reflejo del orgasmo, la radiación orgónica, e inclusive denominó el orgón como esa unidad de medida con la cual definía la energía que había descubierto. Reich desarrolló su propia terapia que la denominó orgonterapia o terapia del orgasmo, la cual consistía en liberar a los individuos de esa represión a través de las experiencias orgásmicas. Al principio, Reich curaba mediante sus palabras, sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, él migró hacia el contacto físico. Reich sostenía que la salud psíquica dependía de la potencia orgástica, de la capacidad de entrega en el momento de la excitación sexual o durante el acto sexual.
y aseguraba que con una sexualidad liberada nosotros íbamos a ser capaces de autorregularnos, lo cual me parece muy interesante porque íbamos a ser capaces de eliminar impulsos sádicos, perversiones o inclusive ansiedades, ¿no? Gracias. Fue hasta el verano de 1934 donde Reich logró tener la oportunidad de llevar a cabo sus experimentos fisiológicos, y fue hasta el invierno de dicho año donde se decidió construir un aparato que consistía en una cadena de tubos electrónicos en donde las cargas eléctricas del cuerpo perturbarían la corriente normal de los tubos, que serían amplificadas por el aparato. Dicho aparato quedó terminado hasta febrero de 1935. Con esto, Reich pudo demostrar que la superficie total del organismo forma una membrana porosa. Esta membrana tiene un potencial eléctrico con respecto a cualquier región del cuerpo. También se demostró que existen ciertas zonas donde se observa una conducta distinta a la del resto de la superficie. Son las zonas erógenas, lo que comprende labios, ano, pezones, pene, mucosa de la vagina, lóbulos, lengua, palmas de la mano y la frente. La carga de estas zonas puede estar dentro de las cifras de otras partes de la piel, pero también puede causar un potencial normal mucho menor o mucho menor de la esperada. Vaya, qué grandes puntos de vista hemos analizado de los voluntarios. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que Reich desarrolló su teoría sobre las cualidades y ventajas del orgasmo, lo que la energía puede producir en el organismo del ser humano, tratando de perfeccionar y desarrollar el acumulador de energía orgánico, que a la vez profundiza en su terapia bioenergética. Es muy interesante todos estos aspectos y creo que deberíamos profundizar un poco más en el tema. Gracias. Esto fue todo por hoy y concluimos con esta sección. Nos veremos para la próxima.